hidrosolubles, ya hemos descrito a las hidrosolubles, al complejo B y la vitamina C. Acá no olvidemos que estas vitaminas, como son hidrófobas, no se pueden transportar a través de la circulación. Entonces necesitan unirse a moléculas transportadoras. En algunos casos tienen sus propias proteínas para generar esos procesos, que principalmente hay dos vitaminas que actúan como hormonas. La vitamina A, que en realidad es una vitamina activa como ácido retinoico, porque también tenemos las provitaminas A, luego vamos a hablar de ello, y su principal función es la visión. También participa en el crecimiento, la diferenciación celular, y su deficiencia de esta puede generar eseroctalmia y ceguera nocturna. La vitamina D es la otra dentro de este grupo y la forma activa es el calcitriol, es decir, la 1,25-dihidrocolecalciferol, y se caracteriza porque principalmente participa en el metabolismo del calcio y fósforo. Estas dos vitaminas, y la E también en la actualidad ya se considera como hormona, tienen como función actuar sobre todo a nivel de la membrana nuclear, porque son vitaminas que tienen receptores a ese nivel. ¿Por qué receptores a ese nivel? Porque atraviesan la membrana y pueden generar esos procesos de señalización intracelular. Entonces tienen este tipo de receptor para generar esa transducción de señal, y actúan principalmente este grupo. En general las hormonas esteroideas también están en este grupo, generando la regulación de la expresión genética. ¿Qué quiero decir con esto? Que los genes sabemos muy bien que están en el ADN, dentro de los cromosomas, ¿no es cierto? Y cada gen se tiene que, cuando en este caso se induce su transcripción, se transcribe y luego se traduce en una proteína. El resultado final de esto es una proteína, y las proteínas cumplen funciones vitales importantes en el organismo. Entonces, cada gencito se ocupa de sintetizar, ser parte de esa proteína que va a cumplir funciones vitales en el organismo. Entonces, estas vitaminas participan en ello. Y la vitamina D, por ejemplo, se va a encargar de estimular la expresión de los transportadores de calcio, en este caso de la proteína que permite la absorción de calcio a nivel intestinal. Por eso la función principal de esta vitamina es ese nivel. Y también participa, en los últimos años esto se ha intensificado mucho más, en la respuesta inmunitaria. Entonces es una vitamina muy importante y participa en la diferenciación celular. Y principalmente la deficiencia de esta vitamina en niños genera esa patología conocida como raquitismo, o en los adultos la osteomalacia. Es decir, como bien hemos explicado, participan en el metabolismo de calcio y fósforo, dos iones muy importantes para la formación de hueso, ¿no es cierto? Entonces, ese hueso en este tipo de deficiencias va a estar desmineralizado, descalcificado, generando entonces esos problemas por su deficiencia. Y ya hemos hablado, la vitamina E, igual que la A, también actúan como antioxidantes, ¿no? Dentro de este grupo tenemos a los alfa-tocoferoles, y hemos encontrado en las últimas investigaciones de que esta vitamina participa sobre todo a nivel neurológico, principalmente como antioxidante, y su deficiencia puede generar problemas neurológicos. También está implicada en la formación de glóbulos rojos, es decir, su deficiencia produce anemia hemolítica en los recién nacidos. Y la vitamina K, la menaquinona, que es la que principalmente participa a nivel de la coagulación sanguínea, y su deficiencia va a generar hemorragias, ¿no? En niños hay esta patología conocida como la hemorragia del recién nacido, causada por la deficiencia de esta vitamina. Entonces vamos a ir describiendo a cada una de las vitaminas, y vamos a iniciar con la vitamina
A. Esta vitamina en el organismo ingresa de dos formas. Si los alimentos de origen animal consumimos, esta vitamina está como retinoides. Y a nivel de los vegetales está como carotenoides. Entonces, no nos olvidemos que a nivel de los vegetales, principalmente, todo aquel alimento que tiene el color amarillo, el color verduzco, tiene alto contenido de esos carotenoides, que en realidad vienen a ser las provitaminas A. A nivel de los retinoides, tenemos tres formas: el retinol, el retinal y el ácido retinoico. Luego voy a explicar cómo esta molécula, el retinol, puede oxidarse a retinal y continuar oxidándose a ácido retinoico. Como bien ya dije, la forma activa que actúa como hormona es esta, el ácido retinoico, ¿ya? Y se almacena en el hígado. ¿Y cómo se almacena? Esterificándose. ¿Qué queremos decir con esto? Que se une a ácidos grasos y principalmente el ácido palmítico para poder almacenarse a nivel hepático. Y entre las provitaminas tenemos a los carotenoides. Y en este grupo, bastantes biomoléculas, ¿no? Desde los beta-carotenoides, los alfa-carotenoides, la beta-criptosantina, la luteína, que hay bastante en el maíz, principalmente el maíz amarillo, la zeaxantina también, los licopenos. Entonces, es importante consumir este tipo de alimentos que tengan este tipo de provitaminas A, sobre todo para las funciones como antioxidante y también muy importante en los niños. ¿Por qué se adiciona en los niños pequeños? Porque participa en el crecimiento de estos, ¿ya? ¿Y qué pasa con estas fuentes vegetales a nivel de los carotenoides? En la mucosa intestinal, estos en realidad son transformados en retinol a través del caroteno dioxigenasa. Entonces, esa enzimita a nivel intestinal es la que va a transformar estas fuentes vegetales carotenoides en esta molécula que es el retinol, para que después a través de procesos oxidativos sea transformado en ácido retinoico y cumpla esa función. Nosotros vemos aquí la fórmula. Se observa del ácido retinoico. Como ácido, son alcoholes, ¿no? Si se fijan, que tienen en su estructura grupos oxidrilo, pero como grupo principal contiene el grupo carboxilo y eso le da ese carácter ácido. Por eso el nombre de ácido retinoico de esta vitamina. Y como todas las vitaminas o las moléculas grasas para su absorción necesitan de algunos componentes, y en este caso necesitamos las sales biliares que vienen del colesterol, la enzima lipasa que produce el páncreas. ¿Por qué? Porque esta va a participar en la desesterificación de esos triglicéridos, formando gliceroles y ácidos grasos, que posteriormente van a ser reesterificados en los kilomicrones. Y esta vitamina en realidad ingresa al cuerpo a través de ese proceso. Entonces, muy importante las grasas para ese proceso de absorción de esta vitamina. Como ya dije, se incorpora a nivel de los kilomicrones y su función es ser transportada y posteriormente por vía linfática va a ser captado en el hígado. Es decir, cómo va a ser transportada a nivel de estas lipoproteínas de transporte de moléculas grasas, es transportada en forma esterificada, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que tiene que esterificarse un ácido graso. Dentro de los ácidos grasos saturados, el que principalmente cumple esta función es el ácido palmítico, ¿ya? Por eso se genera el palmitoilretinol, que sería esa molécula entonces que va a incorporarse en este kilomicrón. ¿Por qué en el kilomicrón? Porque esta es una monocapa de fosfolípidos, ¿ya? Entonces, esta molécula, este kilomicrón, tiene colesterol. Carito, ¿me puedes ayudar con apagando ese teléfono? Bueno, aquí tenemos el colesterol libre formando parte de este kilomicrón.
Y tenemos apoproteínas, en este caso una proteína, la ApoB48. Entonces, esa es la estructura de un kilomicrón, ¿ya? Y en realidad esta lipoproteína tiene la forma circular. Toda esta membrana, como es una monocapa de fosfolípidos, en la parte externa es polar, en cambio en la parte interna es hidrófobo-polar, y es acá donde transporta el colesterol esterificado, transporta los triglicéridos de los alimentos, esa absorción intestinal, y transporta también las vitaminas, ¿ya? Ya hemos indicado estos cómo ingresan por vía linfática y posteriormente, sobre todo, todas estas pueden almacenarse a nivel de hígado y generar intoxicación, como ya mencionamos la clase anterior, ¿ya? A nivel de hígado, de igual forma, esta vitamina se almacena a través de ese proceso de esterificación que realiza por una enzimita que es la lecitina retinolaciltransferasa. Entonces, esta enzima, a partir de la lecitina, está transfiriendo un aminoácido y está esterificando, transformando en ésteres de retinol, ¿ya? El nombre de esta molécula sería el palmitato de retinol. Es así como la vitamina A se almacena a nivel hepático. Y como es una vitamina hidroligoliposoluble, pues necesita de proteínas transportadoras y se transporta a través de la proteína citosólica fijadora de retinol, conocida como CRBP. Y a través de esta es conducida a los diferentes tejidos. Fuentes, ya les dije, sobre todo en los alimentos de color anaranjado, amarillo, está en la yema de huevo, en las zanahorias, en los frutos de color, como la remolacha también tiene los alimentos de color verde, podemos encontrar a la lechuga, al brócoli, encontramos en el perejil, en el tomate también, y en los pimentones, en la papaya. Entonces, los melones tienen alto contenido de esta vitamina. La leche también tiene vitamina A, el hígado, la mantequilla y la yema de huevo, y el aceite de pescado principalmente. La crema de leche tiene también este contenido de vitamina A. ¿Qué requerimientos necesitamos diariamente? Los adultos, 5.000 unidades internacionales. En el embarazo no es bueno consumir a esta vitamina en altas concentraciones porque el requerimiento es de 1.000 unidades internacionales, y durante la lactancia 3.000 unidades internacionales. No olvidemos que esta se almacena y también es tóxica. En cuanto a su función, participa en la visión y previene la degeneración macular. ¿Por qué? Porque está encargada de formar el pigmento visual en la retina. Entonces, hemos explicado que los gamma-carotenos de ese grupo pueden ser oxidados por la carotenodioxigenasa. Esta enzimita, bien ya hemos explicado, es una dioxigenasa que está incorporando en esta biomolécula el oxígeno. Y por tanto, para este proceso, esta enzima necesita como cofactor al hierro. Este gamma caroteno, ¿en qué se transforma de esa manera? En retinol, porque si nosotros observamos la estructura de esta biomolécula, en realidad a este nivel se está generando la incorporación del oxígeno formando esa estructura hidroxilada, ¿ya? Y justamente es a este nivel que esta vitamina puede esterificarse con el ácido palmítico, como ya hemos explicado anteriormente, y almacenarse a nivel hepático. ¿Qué es lo que pasa con esta vitamina? Se oxida y se transforma en retinal, ¿ya? Entonces, este grupo alcohólico pasa a un grupo aldehídico. Ahora el nombre de esta vitamina va a ser retinaldehído, ¿ya? En este caso está en la forma cis, porque estos grupos están del mismo lado, a nivel de la doble ligadura, y posteriormente sufre otro proceso de oxidación
haciendo que este grupo aldehídico se transforme en el grupo carboxilo. Y el nombre de esta vitamina ahora cambia por el ácido retinoico. En realidad, la forma activa que actúa como hormona es esta. Y ya dijimos muchas funciones, sobre todo el crecimiento, diferenciación celular, actúa en la embriogénesis, en el mantenimiento del epitelio y también tiene una función antioxidante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a generar este cis-retinaldehído? Va a interactuar con la opsina, esa proteína que es sensible a la luz, y ese proceso va a producir la rodopsina en los bastones y la idopsina en los conos. Y este proceso va a hacer de que se libere el retinaldehído e inicie ese proceso de activación nerviosa en este proceso de la visión, ¿ya? Entonces, en la oscuridad vuelve a combinarse nuevamente a esos compuestos formando la púrpura visual. Entonces, como vitamina liposoluble, esta principalmente va a actuar ¿a qué nivel? A nivel intracelular. Y para ello, esta vitamina, ya hemos dicho, necesita de una proteína transportadora del retinol y esta la va a través de su interacción, va a permitir que mediante un transportador en la membrana sea transportada hacia el citosol, uniéndose nuevamente a la proteína de unión al retinol celular, CRBP, y esta posteriormente va a liberar esta molécula y va a sufrir esos procesos oxidativos a través de la enzima retinol deshidrogenasa. Ya sabemos las deshidrogenasas que hacen, deshidrogenan, es decir, usan en este caso coenzimas y el NAD aquí participa saliendo como una DACH, entonces esta molécula se está oxidando a retinaldehído, nuevamente la retinaldehído deshidrogenasa va a actuar transformando en el ácido retinoico. Y siempre, repito, necesita una proteína transportadora que va a permitir, porque no olvidemos que en el citosol también hay alto contenido de agua y eso le da una polaridad al citosol, ¿no? Entonces necesita ser transportada mediante la unión a esta proteína. ¿Hacia dónde? Hacia la membrana nuclear, mediante la cual va a ingresar. Y ¿cuál es la función de esta vitamina a ese nivel? Unirse a receptores nucleares celulares o al receptor de los retinoides que están presentes en nuestro material genético, ¿ya? Generando entonces la activación o la represión genética. Cuando digo activación, que es lo que en el ADN como molde va a suceder, la transcripción a través de la RNA polimerasa, entonces ese gen específicamente va a transformarse en RNA mensajero y posteriormente al conducir esa información genética a los ribosomas, va a producir a nivel de los ribosomas la proteína, la síntesis proteica, es decir, la traducción, ¿no es cierto? Entonces, muchas proteínas que en este caso se van a producir y están implicadas en ese proceso de crecimiento y diferenciación celular son reguladas por esta vitamina. Por tanto, cumple funciones importantes a través de este proceso, ¿no? Porque estas van a participar en el desarrollo embrionario, van a participar, como ya dijimos, en la diferenciación y proliferación celular, también como antioxidante, van a mantener las barreras epiteliales íntegras, regulan la respuesta inmunitaria, van a generar plasticidad neuronal y desarrollo del cerebro, también participa en la
reproducción. Entonces, muchas funciones de esta vitamina. Si nosotros queremos relacionar cuál es la equivalencia de las provitaminas A en relación a los betacarotenoides, un microgramo de retinol equivale a 12 microgramos de betacarotenoides y un microgramo de retinol equivale a 24 microgramos de los otros carotenoides. Los licopenos, ya hemos mencionado, los alfa-carotenos, etcétera, como hace rato ya dijimos. Ya he explicado hace rato, entonces, el ácido retinoico, como ácido transretinoico en realidad, se une a los receptores nucleares, ya hemos dicho, el RAR, y también a los receptores retinoideos, ¿no? Regulando la transcripción de genes. Actúa igual que las hormonas esteroideas. Estas también van a ir a generar ese proceso de señalización intracelular de la misma manera que he explicado como la vitamina A, evidentemente actuando sobre diferentes genes, ¿no? La regulación a nivel de la expresión genética. Entonces, ya dije, diferenciación, proliferación, regulan la respuesta inmunitaria, mantienen la integridad de la membrana, participa en la síntesis de queratina y glucoproteínas, y eso hace que se humecten los tejidos y la deficiencia puede generar sequedad y la queratinización en la piel. A nivel antioxidante, principalmente puede actuar como anticancerígena. Y su deficiencia a nivel neurológico genera enfermedades neurodegenerativas y también participa en la reproducción. Las deficiencias de esta vitamina que va a generar la ceguera nocturna. Es decir, que hay a nivel de la córnea, hay una defectuosa epitelización y eso va a generar, por tanto, la sequedad, generando la queratomalacia. La sequedad en los ojos lleva ese nombre, es por eso que a cierta edad el oculista nos recomienda no usar las lágrimas artificiales. Y puede generarse las manchas de Bitot, que son esos depósitos blancos de epitelio queratinizado, como vemos aquí a nivel de la esclerótica, generando entonces esta problemática, y puede ser una de las indicaciones de deficiencia de esta vitamina, ¿no? La seroftalmia también se debe a la queratinización de la córnea, y esto es la pérdida definitiva prácticamente de la visión, generando la ceguera, ¿no? Ya también una especie de granitos a nivel de la piel, es por la queratinización que se está generando por la deficiencia de esta vitamina, generando la hiperqueratosis folicular que conocemos comúnmente como piel de gallina, ¿ya? Hemos dicho que también participa en la respuesta inmunitaria. Las deficiencias van a generar susceptibilidad a infecciones y también la anemia puede darse por deficiencia de esta vitamina. Y en los huesos, la deficiencia de esta también genera fragilidad y fractura, no solamente a nivel de huesos, sino también a nivel de dientes. Como vemos acá, a nivel del esmalte de dientes, puede producir células epiteliales defectuosas, y también tengamos, ¿no?, estos dientes medio quebradizos por la deficiencia de esta vitamina. Y a nivel de piel y pelo genera la sequedad. En hepatopatías graves hay grasas. ¿Por qué? Porque necesitamos las sales biliares. ¿Dónde se generan esas sales biliares? A nivel hepático, ¿no? ¿Y de dónde vienen? Del colesterol. Entonces vamos a encontrar también deficiencias de esta vitamina. Y en exceso puede ser tóxica, sobre todo a nivel craneal, aumenta la presión, generando entonces como manifestaciones náuseas, mareos,
cefalalgia, visión doble, puede producir diarreas, ataxias, anorexias, porque está generando esto el incremento de la presión a nivel del líquido cefalorraquídeo. Puede también intoxicar el hígado y generar hepatomegalia e hiperlipidemia. No olvidemos que nuestro hígado intoxicado, pues prácticamente ese laboratorio bioquímico no funciona bien y va a ir a incrementar la producción de triglicéridos. La homeostasis del calcio se altera, por tanto, los huesos van a generar un engrosamiento. Esto produce el dolor óseo, articular, puede generarse hipercalcemias y calcificación, sobre todo a nivel de los tejidos blandos y también a nivel de la piel, dando, por tanto, una sequedad, generando dermatitis, descamación y pérdida de cabello, alopecia. Entonces, estamos viendo que la vitamina A también su exceso, ¿no? Es por eso que en embarazadas la dosis es de 1000 unidades internacionales, porque puede estar ligada a producir anomalías congénitas. Hay que tener mucho cuidado con esto, con las embarazadas. Ahora, no sé si hay alguna pregunta, chicos, respecto a la vitamina A, o todo está claro. Hola. ¿No hay preguntas? ¿Me escuchan? No hay preguntas. Ya. Vamos ahora a explicar sobre el metabolismo de la vitamina D. La forma activa es el calciferol, es decir, 1,25 dihidrocolecalciferol. ¿De dónde proviene? Es una vitamina esteroidea, proviene del colesterol. En realidad, el 7-dihidrocolesterol sería el precursor. Generamos a nivel de la piel por la luz beta, ¿no? En este caso, los rayos beta ultravioletas que van a participar en este proceso, transformando en una previtamina D y luego esta se transforma en la vitamina D3 o calciol o colecalciferol. Entonces, esta puede posteriormente a través de una proteína transportadora ser transportada al hígado, en el hígado sufrir un proceso de hidroxilación. Ahí actúa la enzimita 25 hidroxilasa, haciendo de que entonces esta vitamina posteriormente sea transportada al riñón, donde actúa otra hidroxilasa alfa 1, hidroxilando esta estructura en la posición 1 y transformando en esta molécula activa como hormona que es el calciferol. Su principal función tiene actividades inmunomoduladoras porque participa en la diferenciación de las células de la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, hace que los TGLP1 se transformen en TGLP2. Y lamentablemente se está viendo que hay una deficiencia a nivel mundial. Eso porque los alimentos no tienen mucho contenido de esta vitamina. Y sobre todo con el uso de los protectores solares, estamos evitando que esta se produzca a nivel de la piel. En realidad, la mayor fuente de esta vitamina A que nosotros tenemos para que genere una serie de funciones es a ese nivel. Y con lo del COVID, se ha ido investigando, yo también he hecho un trabajo de investigación referente a la vitamina D y se ha visto que esos pacientes que tienen esas comorbilidades, porque está ligado a esas comorbilidades como es en la obesidad, hay deficiencias, ¿no? De esta vitamina. ¿Por qué? Porque en el tejido adiposo se almacena. También deficiencias se ha visto en las personas que tienen presiones arteriales elevadas, en aquellas que tienen problemas cardiovasculares, porque sí, yo soy una de las que ha visto esto, disminuye la producción de triglicéridos cuando uno tiene la vitamina D en buenas condiciones. Entonces,
vemos de que hay nomás una deficiencia y que se requiere de dosificar a nivel de comprimidos, ¿no? Y en altas dosis, 5.000 hasta 20.000 unidades indican de que se debería consumir esta vitamina como aditivo, ¿no? Bueno, entonces también se ha visto que esta vitamina no solamente puede activarse a nivel del hígado, el riñón, como hemos explicado, sino también en algunas células, en algunos tejidos. También ya se sabe que esta vitamina D puede activarse y actuar como hormona y cumplir funciones importantes, ¿no? De los alimentos, en realidad, viene como de dos o ergocalciferol y también viene como de 3 o colecalciferol, ¿ya? Donde encontramos sobre todo en el aceite de hígado de bacalao, en el hígado, en la yema de huevo, en la leche que está adicionada, fortificada con vitamina D, en los quesos, podemos encontrar en las nueces y en el agua salada. Y vuelvo a indicar, no, eso no es suficiente. Si bien está indicando de que la cantidad de vitamina que requerimos es de 600 a 1.200 unidades como calcitriol, en la actualidad ya se está viendo que eso es muy poquito. Prácticamente debe estar arriba de los 2.000, la cantidad mínima, y eso un poco más por los estudios que se están realizando, ¿ya? Y como calcitriol, el requerimiento sería 0,01 miligramos por día. Si bien se dice que el valor óptimo es de 30 a 60 nanogramos por ml, ya en la actualidad, del año pasado ahora, ya se está viendo que los valores adecuados para tener una buena defensa y respuesta inmunitaria debe ser entre 50 a 90 nanogramos por ml. Yo, por ejemplo, consumo casi cada día 7.000 unidades internacionales porque, bueno, pues conozco que hay esas deficiencias y prácticamente no necesito tomar calcio porque basta tomar la vitamina D en esas dosis, me abastece tranquilamente. Dejo de tomar unos 2 días y ya mis uñas empiezan a reblandecer porque me doy cuenta que tiene una función vital importante, ¿no? Ese nivel de metabolismo del calcio y el fósforo, como ya manifestamos sobre esta vitamina, y no es suficiente, chicos, esas 7.000 unidades que yo tomo diariamente, porque haciendo la determinación de la concentración estoy en 46 nanogramos por ml y óptimo es de 50 a 90. Pero también tengo miedo de que sabemos muy bien que esta vitamina se almacena en el hígado, puede ser hepatotóxica y también tiene efectos, las dosis elevadas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Como estoy cerca a 50, yo estoy tranquila de solo tomar 7.000 unidades, porque no olvidemos, actualmente tenemos vitaminas de 100.000 unidades, ¿no? De vitamina D, de una toma para todo el mes prácticamente. Y puedo contar experiencias respecto a esto. He aconsejado el uso de esto con cúrcuma para la artrosis, artritis, perdón, y prácticamente con excelentes resultados, ¿ya? Como ya expliqué, voy a pasar rápidamente. Hace rato son los rayos UV, sobre todo, los que a través de la piel, a partir del 7-dihidrocolesterol, generan el colecalciferol, la D3. Entonces, esta vitamina es transportada por esta proteína transportadora de la vitamina D, ¿hacia dónde? Hacia el hígado, y ahí la 25-hidroxilasa transforma en calcifediol, así se llama. También en la farmacia podemos encontrar calcifediol, y no olvidemos entonces, por este proceso de activación que está sufriendo esta vitamina a nivel hepático, en insuficiencias hepáticas también podemos tener deficiencia de esta vitamina.
¿ya? Modula sobre todo el crecimiento celular, inhibe la proliferación celular y la angiogénesis como funciones de esta vitamina, ¿no? Entre las más importantes. Posteriormente, por esta misma proteína es transportada hacia el riñón y ahí la paratormona es la que regula la expresión de la alfa-1 hidroxilasa. Entonces, esta vitamina viene a activarse completamente a nivel del riñón como 1,25 dihidrocolecalciferol. Ya hemos dicho, esta recibe el nombre de calcitriol y esta va a ser la que cumpla diversas funciones. La principal es que a nivel intestinal genere, en este caso, la absorción de ¿quiénes? De calcio y de fósforo. ¿Por qué? Porque como vitamina liposoluble tiene receptores intranucleares, activando la expresión de esas proteínas, ¿no? De su propio receptor, ¿cómo se llama su receptor? BDR, de la proteína transportadora de calcio, y también de la proteína que está ligada a la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, ese efecto a nivel genético va a hacer que en el intestino esta vitamina sea que el calcio sea absorbido y el fósforo también, ¿ya? Sabemos muy bien que estos minerales son muy importantes para la homeostasis ósea, es decir, la mineralización ósea está dada por calcio y por fósforo, ¿ya? Y digamos, en realidad puede activar la diferenciación osteoclástica y generar la resorción cálcica. Entonces, ya dijimos, esta vitamina en realidad actúa uniéndose a un receptor y el receptor es el BDR. Muchas células expresan este receptor, entonces esta vitamina va a ir a actuar a ese nivel. Estoy hablando, por ejemplo, a nivel de macrófagos y a nivel de los monocitos, esas células que participan en la respuesta inmunitaria, va a activar la proliferación de esas células, sobre todo, en este caso, los linfocitos T, que posteriormente van a diferenciarse los de helper 1 a de helper 2. Y a nivel del corazón, estimula la producción del óxido nítrico, este vasodilatador. Y a nivel de las células, tanto la mama, próstata como colon, en realidad esta vitamina inhibe la proliferación celular y la angiogénesis. Por tanto, también se considera que tiene una propiedad anticancerígena. Y se ha visto que a nivel de páncreas estimula la secreción de insulina. Entonces, también puede mejorar, en este caso, la diabetes, sobre todo a nivel de tipo 2, ¿no? Porque ahí esta patología se genera por la resistencia que está generando la insulina hacia su receptor, ¿ya? Y también regula a la hormona paratiroidea cuando hay elevada concentración de vitamina D, se inhibe y porque esta está prácticamente ligada a expresar el factor de crecimiento epidermoide que va a ir a activar a esa alfa-1 hidroxilasa a nivel renal en ese proceso de activación de esta vitamina. Tal vez algo que debo indicar, en el riñón, esta vitamina también lo que va a hacer es que esta vitamina sea eliminada del organismo, igual que el colesterol conjuntamente con las sales biliares a través de la bilis, ¿ya? Entonces también sufre a nivel del riñón ese proceso de hidroxilación y modula la respuesta inmunitaria, por tanto participa en la defensa y la inmunidad, tiene una función vital. A nivel muscular, incrementa la proliferación de células musculares y también reduce los procesos inflamatorios.
esta actividad vamos a explicar luego con mayor detalle, sobre todo es porque hace que los TGLP1 se transformen en TGLP2 y los TGLP2 producen las citoquinas antiinflamatorias. En cambio, las TGLP1 son las encargadas de producir citoquinas inflamatorias. Y a nivel de la producción de glóbulos rojos incrementa la eritropoiesis, esta vitamina. Entonces, múltiples procesos son modulados por esta vitamina, cumpliendo entonces sobre todo esa actividad de regular la expresión de genes, y es a ese nivel que actúa en la respuesta inmunitaria como antiinflamatoria, en la proliferación y diferenciación celular, estimula la apoptosis, por tanto, ya dije, es anticancerígena. También se ha visto que tiene efectos antivirales porque activa a las, en realidad, a las defensinas y a las catelicidinas, que son estas biomoléculas las que van a iniciar ese proceso de la inmunomodulación, es decir, a nivel de la respuesta inmunitaria. Entonces, ¿cómo es que esta vitamina actúa? Normalmente, cuando un virus ingresa, por ejemplo, el virus puedo hablar de la bacteria tuberculosis, lo que ustedes quieran, está a nivel de los lipopolisacáridos que expresa en su membrana, va a activar a los toll-like receptor. No nos olvidemos, estos toll-like receptor están implicados en la respuesta inmunitaria. ¿Y qué es lo que va a hacer a nivel de varias células, ¿no? Macrófagos, monocitos, células epiteliales, células dendríticas? Es ahí que esta vitamina, como vemos acá, también se puede activar como 1,25 de hidrocolecalciferol. Y esta vía de los toll-like receptor prácticamente lo que está estimulando es la expresión de la alfa-1 hidroxilasa. ¿Recuerdan? Les he hablado que a nivel renal se produce esta enzima, pero también a nivel de estas células cuando se estimula la respuesta inmunitaria por los lipopolisacáridos, ¿ya? Y también se estimula la expresión de su receptor BDR. Por tanto, esta vitamina así activa va a ir a actuar sobre estas diferentes células, estimulando la respuesta inmunitaria y estimula la liberación de catelcidinas y defensinas. Estas biomoléculas que en realidad lo que están haciendo es ir a estimular la respuesta inmunitaria a nivel de lo que es la diferenciación celular, ¿no? Entonces, activan la producción de linfocitos B y sobre todo los linfocitos T, modulando la producción de citoquinas. Luego voy a explicar más a detalle cómo funciona esto. Entonces, ya hemos dicho que en los alimentos incorporamos en dos formas, de 2 y de 3, y también producimos a nivel de la piel, ¿no es cierto?, a partir del colesterol. Esta va a ir a activarse en el hígado, en el riñón, y así activa, cumple diversas funciones. A nivel de páncreas, ¿qué es lo que estimula? La secreción de insulina, por tanto, estaría disminuyendo los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué regula la presión arterial? Porque inhibe en realidad a la renina. Es el angiotensinógeno que libera esta enzima, la angiotensina 1, y la ECA transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, es a este nivel que a nivel renal inhibe la liberación de renina, controlando de esa manera también la presión arterial. Y ya hemos explicar de calcio y fósforo. También podemos mencionar que a nivel de las células puede generar la inhibición de la proliferación celular, por tanto, esa función también anticancerígena, induce la diferenciación y la apoptosis, importante para destruir esas células cancerígenas, sobre todo, inhibe la angiogénesis a nivel de sus tejidos, mama, próstata, colon,
bronquios. Entonces vemos que esta vitamina es muy importante y que necesitamos consumirla a altas dosis, porque teniendo buenas concentraciones de esta vitamina podemos mejorar el riesgo a la resistencia, podemos disminuir la obesidad y el síndrome metabólico, que en realidad en este momento es uno de los problemas diría, más prevalentes, ¿no? En el COVID hemos visto que los gorditos han sido los que más han sufrido estas infecciones y las complicaciones y muertes, justamente porque la obesidad hace explosionar sobre todo el estrés oxidativo y eso predispone a ¿qué? A diversos cánceres, ¿no? Y dentro de los que más riesgo tienen a enfermarse con COVID, por ejemplo, son los varones, ¿no es cierto? Entonces, en el varón que se genera el cáncer de próstata, también el cáncer colorectal, por tanto, tiene mayor predisposición. Es importante esta vitamina para evitar estos cánceres. 30 tejidos a nivel de nuestro organismo expresan esos receptores BDR y por tanto a nivel de genes son 50 genes que están regulados por esta vitamina. La calvindina es esa vitamina que está encargada de absorber el calcio a nivel intestinal, ¿no? En ese proceso de absorción. También las interleuquinas, el interferón, son reguladas genéticamente por esta vitamina. ¿Qué beneficios tiene? Ya hemos indicado, ya no voy a hablar de esto, sobre todo va a prevenir problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque disminuye la producción de triglicéridos, ya hemos explicado, estimula la apoptosis, tiene funciones anticancerígenas, también protege contra infecciones y ya les dije a nivel autoinmune muy importante en las artritis juntamente con la cúrcuma, genial su función, ¿ya? Participa en infecciones crónicas del tracto respiratorio, como protegiendo sobre todo a nivel de los neumocitos, genera una mayor, a ese nivel más bien es la proliferación de los neumocitos que quedan dañados. Por ejemplo, el COVID, donde ha generado más daño, ha sido a nivel de los neumocitos. Ya hemos explicado muy bien su acción antiviral porque estimula las catercidinas defensinas que van a ir a estimular la respuesta inmunitaria como defensa ante estos microorganismos. Podemos indicar que hay una deficiencia severa cuando los niveles de esta vitamina están menores a 5. Hay deficiencia cuando está entre 5 a 15, insuficiencia entre 16 a 20 y suficiencia de 21 a 100. Esos son los datos que se manejan. Sin embargo, yo ya he explicado claramente que en los últimos estudios estamos viendo de que los niveles de esta vitamina suficientes para generar una buena respuesta inmunitaria deben estar entre 50 a 90 nanogramos por ml, porque los excesos, más de 100 hasta 150, todavía no son tan dañinos, y cuando este valor está más de 150 sí genera intoxicaciones y más bien en vez de responder a la respuesta inmunitaria como acabamos de explicar, al contrario inhibe esa respuesta inmunitaria y más bien va a tener efectos contrarios a la defensa, ¿no? Para explicar en realidad cómo es que esta vitamina actúa como antiinflamatoria, vamos a recordar la fisiopatología de esa enfermedad producida por el SARS-CoV-2, este virus, el COVID-19, ¿no? Hemos visto que este virus desarrolla el síndrome de distrés respiratorio. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo ingresa este virus a nuestras células. Los macrófagos
expresan el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2, en este caso el ACE2, y es a través, como ya expliqué en las anteriores clases, que este virus ingresa uniéndose a ese receptor a través de su proteína espícula o proteína S. Entonces, ese reconocimiento que hace esta proteína a este receptor va a permitir el ingreso a este macrófago por endocitosis. Y a nivel del macrófago, no solo macrófagos, también neutrófilos y células T, se activa la respuesta inmunitaria, la producción de interleuquinas. Vemos aquí interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, que están generando ese proceso inflamatorio y van a estimular la apoptosis a nivel de los neumocitos, sobre todo los neumocitos alveolares de amplifica a nivel de lo que es el pulmón, generando esta tormenta de citoquinas que posteriormente va a dar lugar al síndrome de distrés respiratorio, dando entonces como consecuencia las hipoxemias. Puede también, este virus hace explosionar el estrés oxidativo y es a través de esto que creo que se le está dando mayor importancia a todo lo que genera este proceso, como ya hemos explicado en el capítulo de estrés oxidativo. Entonces, va a generar ese daño a nivel del endotelio, el estrés oxidativo, produciendo inflamación, vasculitis a ese nivel, ¿no? En los vasos sanguíneos, que va a estar ligado también a incrementar ese síndrome de distrés respiratorio. Entonces, el COVID aquí está amplificando la producción de esas citoquinas proinflamatorias, como son la interleuquina 1, la interleuquina 6, y en la actualidad, en los pacientes críticos se evalúan, ¿no?, las concentraciones de esa interleuquina para ver el grado en realidad que hace la vitamina D. Yo he usado mucho esta vitamina D colaborando en el tratamiento al inicio porque no se sabía, empecé a leer, a investigar y a estudiar. Y pues las chispitas ahí, los conocimientos han generado. Yo puedo decir, y me siento orgullosa, chicos, que he empezado a hacer el estudio sobre esta vitamina D en estos pacientes COVID con resultados bastante satisfactorios y todas aquellas hipótesis que yo tenía como que se han ido probando y los estudios actuales los han probado. Lo malo, y me debo criticar por esto, hago muchos proyectos o investigaciones, pero lamentablemente por la falta de tiempo no hago lo más importante. Publicar artículos, tengo un montón de material para escribir y publicar y por la falta de tiempo no lo hago, pero para mí eso es prácticamente algo negativo y malo, ¿no? Porque si uno no publica lo que hace, es aquí en Bolivia que hemos empezado haciendo el estudio con el laboratorio Praxis para ver cuáles son los niveles de vitamina D y hemos encontrado que en un 60% y más de la población hay deficiencias de vitamina D. Ya hemos explicado entonces que esta vitamina se produce a nivel de la piel, se activa a nivel de los riñones, el hígado y cómo actúa a través de su receptor BDR, ¿no? Uniéndose a este receptor en las células del sistema inmunitario y genera entonces esa respuesta inmune, incrementando la respuesta inmune innata y baja la respuesta inmune adquirida. Es decir, ¿qué efectos tiene? Aumenta la liberación del óxido nítrico, por tanto, también tiene una función vasodilatadora y por eso, aparte de actuar a nivel de la renina inhibiéndola, pues al hacer la liberación, estimular la liberación del óxido nítrico, está generando vasodilatación. Incrementa las enzimas lisosomales, esas enzimas hidrolíticas que prácticamente
se van a encargar de destruir, en este caso, a través de el proceso de endocitosis que se genera, ¿no? Esas biomoléculas a nivel de los lisosomas. Estimula la expresión de los toll-like receptor, y ya he explicado cómo es esa cascada de señalización a nivel inmunológico, y también he indicado, estimula la producción de catelicidina y las defensinas. Entonces, todo esto está. Que van a ir a hacer, se ha visto que esta cascada, como ya expliqué hace rato, va a ir a estimular la proliferación de linfocitos B, linfocitos, ¿no? Generando entonces la respuesta inmunitaria, linfocitos T. Y a nivel de lo que es los linfocitos T, hace que los linfocitos T-helper 1 se diferencien en T-helper 2. ¿Cuáles son los productores de esas interleuquinas 1, 6, el TNF-alfa? Los T-helper 1, y los T-helper 2 más bien producen citoquinas antiinflamatorias. Hace que los T-helper 17 se diferencien en T-helper reguladores y disminuye al NF-κB, esa molécula que induce la producción de citoquinas y las respuestas inflamatorias, ¿no? Y ya hemos explicado las citoquinas antiinflamatorias, por tanto, va a reducir la producción de esas citoquinas que hacían. Entonces, estamos hablando a que a nivel humoral baja esas citoquinas, tiene una función importante en la inmunomodulación, bajando sobre todo la tormenta de citoquinas que el SARS-CoV-2 incrementado y ha generado. Existen, sobre todo porque en la actualidad también usamos los protectores solares, ¿no? Yo estoy usando bastante en la actualidad y por eso me dosifico para evitar esas deficiencias, ¿no? El usar los filtros solares, entonces, hace que esté disminuida la cantidad de vitamina D en nuestro organismo. Se ha visto que también la piel pigmentada evita la penetración de esos rayos UV y por tanto la síntesis a nivel de piel disminuye. Y a medida que aumenta la edad también disminuye. ¿Por qué las infecciones en el invierno? Porque lamentablemente en esta época del año no hay buena penetración de esos rayos beta y la producción es escasa y no más. ¿Y de dónde ha venido el estudiar, el hacer estos estudios de la gripe que había, ¿no? Una pandemia hace muchos años acá y ha matado. ¿Y qué hacían nuestros abuelitos? Decían, tomen baños de sol que van a estar mejor. De ahí la chispita de decir, aquí hay algo con la vitamina D y creo que no nos hemos equivocado. Bueno, puede haber mala absorción, ¿no? El alcohol, por ejemplo, genera este problema de mala absorción. Hay enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca, que van a generar esos síndromes de mala absorción. Y el consumo es bueno porque hemos indicado que es importante la presencia de estas grasas para la absorción de esta vitamina en mi cartera. Y en la obesidad, porque hay deficiencias, porque esta vitamina se almacena en el tejido graso, ¿no? Y respuestas a nivel de nuestras células va a estar almacenada, depositada en el tejido graso. Y el COVID, por ejemplo, se ha visto que ha infectado más a las personas obesas. Y en el estudio que yo hice a nivel de lo que es estudiar a los pacientes en terapia intensiva en los hospitales, ver qué comorbilidades tiene, cuáles son los niveles de vitamina D, he podido ver que un alto porcentaje de esos pacientes obesos que estaban internados en terapia intensiva han fallecido, ¿no? Por supuesto, hemos visto cómo se activa esta vitamina a nivel hepático, por tanto, insuficiencias hepáticas pueden generar deficiencias. Pueden haber pérdidas por la orina, como en el síndrome nefrótico,
Y también insuficiencias renales, enfermedades renales, pueden disminuir su activación, como ya hemos explicado, porque ahí actúa la 1-alfa-hidroxilasa activando a esta vitamina. Y también la deficiencia puede dar lugar a enfermedades cardiovasculares y una mala respuesta inmunitaria. Puede generar la deficiencia, la osteomalacia en adultos. ¿Eso qué es? La desmineralización de los huesos. Y hemos explicado ya por qué, porque esta vitamina está implicada en la absorción de calcio y fósforo. En los niños, su deficiencia que produce raquitismo, es decir, huesos sin calcio y fósforo desmineralizados, ¿no? Por tanto, se vuelven blandos, se deforman por la falta de calcio, por la mala absorción debido a la deficiencia de esta vitamina. El exceso es tóxico, que puede generar a nivel de vasos contracción sanguínea, porque se ha visto que esas respuestas que acabamos de generar, más bien lejos de inducirse, se reprimen. Va a producir calcinosis. Es por eso que, sobre todo, a nivel de los tejidos blandos, ¿no? Se debe consumir esta vitamina con la vitamina K. Por la calcificación a nivel de tejidos blandos que produce e inhibe la respuesta inmunitaria. La vitamina E, luego vemos la vitamina E, es una vitamina que participa principalmente como antioxidante, evitando sobre todo a nivel de las membranas la peroxidación lipídica, ¿no? La más abundante de estas son los alfa-tocoferoles, ¿no? Entonces tenemos ahí el tocoferol, el tocotrienol. Prácticamente la variación va a depender de qué tipo de moléculas están en estos radicales. Entonces podemos tener, si hay grupos metilos en R1, R2 y R3, tenemos aquí el alfa-tocoferol. El beta-tocoferol que tiene en el R1 y R3 grupos metilo, y el gamma-tocoferol que tiene en el R2 y R3 grupos metilo, y el delta-tocoferol en R2 y R3 también grupos metilos. Entonces, varios tipos de tocoferoles, tocoferoles y tocotrienoles, prácticamente. ¿Por qué tocotrienoles? Porque tienen 3 sustituyentes como en los radicales como grupos metilos. Igual que las otras, se absorbe con las sales biliares y las grasas a nivel del intestino delgado, como a nivel de los kilomicrones, y ya hemos explicado en detalle esto. En el embarazo puede haber transferencia al feto, transferencia materna. ¿Cuáles son las fuentes? La palta, el kiwi tiene alto contenido, el brócoli, las espinacas, la acelga, los aceites, sobre todo los aceites vegetales, en este caso el aceite de soya, el maní, encontramos en las almendras, las nueces, en el germen de trigo, las aceitunas. ¿Qué requerimientos diarios? 30 unidades internacionales en adultos y 5 en lactantes, es decir, 10 a 12 miligramos, que también se expresa en esas unidades. Ya hemos visto que es un antioxidante, ya no voy a hablar mucho, actúa sobre todo neutralizando la formación de radicales libres y atrapando esos radicales oxidrilo para evitar la peroxidación lipídica, evitar la formación de oxidación a nivel de los fosfolípidos. También tiene funciones inmunológicas, participa en la señalización celular y expresión genética, como las dos anteriores vitaminas, y principalmente a nivel del sistema nervioso, evita el estrés y también participa en la respuesta inmune.
participa en la adhesión celular y el metabolismo del ácido araquidónico. No olvidemos que necesitamos el ácido araquidónico y la COX es la responsable de producir las prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas a ese nivel, y para esto se activa la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a ir a activar a la proteína quinasa C, y está esa cascada de señalización de activación de la COX y la producción de estas citoquinas, ¿no? Digo, de estos eicosanoides, perdón. Entonces, las prostaglandinas tendrían una respuesta inflamatoria. Las encargadas de desencadenar la producción de esas citoquinas inflamatorias, porque activa al TNF-alfa y NF-kappa B también, este proceso. Entonces, al inhibir a esta proteína quinasa C, estamos inhibiendo la producción de esos eicosanoides, ¿no? Forma complejos con los araquinoideos, evitando también su activación. Previene el envejecimiento, las enfermedades crónicas, la proliferación de células a nivel de músculo y agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque sobre todo al inhibir al ácido araquidónico no hay la vía de la COX, sino hay producción de tromboxanos, ¿no? Estabiliza las membranas porque actúa como un antioxidante, participa en la formación de las membranas manteniendo la fluidez, la integridad también de los glóbulos rojos hacia la hemólisis, sobre todo ¿por qué? Porque inhibe a las oxidasas en los glóbulos rojos y mantiene la integridad muscular, sobre todo a nivel de músculo liso, músculo cardíaco, músculo esquelético y vascular. Deficiencias que genera envejecimientos, problemas a nivel de las membranas celulares, sobre todo daño, y a nivel de los glóbulos rojos, anemias hemolíticas por destrucción de sus membranas, por el estrés oxidativo que se genera. Puede generar trombosis y edema, defectos musculares, neuropatías periféricas, miopatías, ataxias, y a nivel de los fetos generar resorción de fetos y atrofia testicular, la deficiencia de esta vitamina. Finalmente, y aquí sí me voy a apurar, que creo que ya no tengo mucho tiempo, voy a hablar de la vitamina K. Tenemos 3 formas: la K1, la filoquinona, la K2, la menaquinona, y la K3, la menadiona. La K2, la menaquinona, se sintetiza a nivel intestinal. Entonces, tenemos 3 formas: menaquinona, menadiol y menadiona, ¿no? La menadiona es la vitamina K de color verde. En las coles encontramos, en el berro, en las espinacas, en el perejil, en los nabos, el té verde. Tiene alto contenido de vitamina K y su requerimiento es de 90 a 120 microunidades al día. No olvidemos, es producida a nivel intestinal. ¿Qué funciones cumple esta vitamina? A nivel óseo, permite la integración del calcio, participa en la coagulación sanguínea. ¿Por qué? Porque es cofactor de las carboxilasas. La gamma-carboxiglutamato, en realidad, como vemos acá, lo que hace es carboxilar el residuo de glutamato, transformando entonces en esta proteína carboxilada, que va a ser la que va a ir a activar la cascada de coagulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta síntesis, que en este caso se conoce de esta proteína GLA, es una proteína quelante. ¿Qué es lo que quela? Al calcio. Es decir, va a fijar el calcio, y sabemos muy bien que el calcio es esencial para esa cascada de coagulación, sobre todo para los factores 1, 7, 9, 10 y las proteínas C y S que participan en este proceso. ¿Ya?
Entonces, importante para la síntesis de factores de coagulación, sobre todo la activación, la conversión de la protrombina en su forma activa, previene las calcificaciones vasculares en tejidos blandos y es por eso que se debe dar junto con la vitamina D. Su deficiencia, ¿qué va a producir? Porque estamos explicando, activa ese proceso de coagulación. Entonces, trastornos hemorrágicos. La warfarina, por ejemplo, es un anticoagulante difumarnante que la va a inhibir a la vitamina D. ¿Por qué? ¿Qué es lo que inhibe este anticoagulante? Es el proceso de carboxilación en la activación de la protrombina. Este efecto podemos usar como veneno en las ratas, ¿no? Van a morir desangrándose al inhibir este proceso usando la warfarina. Y en nosotros principalmente como anticoagulante, ¿no? Entonces, vamos a tener sangrados, hematomas, sobre todo en recién nacidos por deficiencia de esta vitamina D. Vemos ahí como cualquier cortecito empieza a salir fetal de warfarina, cuando la mujer embarazada utiliza esta en su tratamiento como anticoagulante. Entonces, no olvidemos la trombosis, la tromboembolia se genera por deficiencia de esta vitamina. Chicos, hasta ahora hemos terminado el capítulo de vitaminas, entonces la próxima clase vamos a ver el último capítulo que me falta dar, que es la bioenergética, la producción de ATP y cuáles son esas leyes que regulan la bioenergética a nivel de nuestro organismo. No sé si hay preguntas, dudas. ¿Aló? ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda? Quedamos No, ahí, doctora. chicos, ¿ya? Hasta